integrar una comisión multipartidista para que estudie y analice los hechos acontecidos a propósito del paro nacional. Que es una reforma al Código de Finanzas Públicas, el segundo componente, una reforma al Código Monetario y Financiero, y un tercer componente que es un conjunto de decisiones en materia tributaria. Para casos que no están contemplados en la ley, en donde hay algún tipo de conflicto judicial o administrativo que impida que un asambleísta esté presente en forma física acá, se suspende el sueldo del mismo asambleísta y se obliga a que los asambleístas alternos sean principalizados para que cumplan su labor y asimismo ellos sean quienes reciban esa remuneración. Televisión Legislativa presenta TVL Noticias Dominical con Tatiana Sonel-Hosmer. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a la emisión dominical de TVL Noticias. Como siempre, es un gusto compartir con ustedes el resumen de la información de esta semana. Les recuerdo, como cada domingo, que nos puedes seguir a través del canal 42 en Quito, también por nuestro sitio web tvl.asambleanacional.gov.es y escucharnos en todo el Ecuador por la radio de la Asamblea. De inmediato iniciamos con las noticias. Asamblea en pleno. Empezamos. La Asamblea Nacional conformó dos nuevas comisiones ocasionales. La primera tramitará el proyecto de enmiendas constitucionales, mientras que la segunda investigará las acciones adoptadas durante la jornada de protestas del 3 al 13 de octubre. La conformación de las dos comisiones ocasionales se enmarca en la sesión plenaria 627. La asambleísta Elizabeth Cabezas dio lectura al dictamen de la Corte Constitucional que viabiliza la enmienda a la Carta Política para modificar las atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana. Al ser todos representantes tanto de los distintos órganos políticos del país cuanto de la ciudadanía. Por lo tanto, la Asamblea tiene toda la legitimidad y toda la representatividad que se requiere. Los integrantes de esta mesa legislativa son Elizabeth Cabezas Guerrero, Yanine Cruz Vaca, Vicente Tayano Basante, Vilma Andrade Muñoz, Héctor Muñoz Alarcón, Carlos Cambala Montesé, Washington Paredes Torres, Fabricio Villamar. La moción recibió el respaldo de 83 asambleístas. De inmediato, el legislador Fernando Burbano dio lectura a la resolución del Consejo de Administración Legislativa que promueve la conformación de una comisión multipartidista que investigue las medidas adoptadas durante la jornada de protestas en el país. Integrar una comisión multipartidista para que estudie y analice los hechos acontecidos a propósito del paro nacional. Fernando Burbano Montenegro, Jaime Olivo Payo, Doris Solís Carrión, Carlos Vera Rodríguez, César Ron Gervas, Héctor Yepes Martínez y Rosa Orellana Román. La moción recibió el respaldo de 111 legisladores. Ambas comisiones ocasionales se reunieron de inmediato y designaron a sus autoridades. Elizabeth Cabezas estará al frente de la comisión de enmiendas, mientras que Burbano presidirá la comisión multipartidista. Para el primer debate tenemos justamente hasta finales de noviembre, yo presentaré como presidenta designada el cronograma para el día lunes que sea aprobado. Tenemos 30 días, vamos a hacer un trabajo intenso de la comisión, vamos a abrir y a convocar a toda la ciudadanía, a todas las organizaciones que quieran participar. El trabajo de las mesas legislativas arrancará la próxima semana. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Por unanimidad, el Pleno de la Asamblea aprobó este jueves el proyecto de ley orgánica de actuación en casos de personas desaparecidas y extraviadas. La norma ahora pasará al Ejecutivo para su análisis. Alrededor de 2 horas tomó el segundo debate del proyecto de ley de actuación en casos de personas desaparecidas y extraviadas y cuya aprobación este jueves contó con el respaldo unánime de 112 asambleístas. El titular de la comisión que trató esta propuesta, Absalón Campoverde, dijo que se recogieron la mayoría de observaciones recibidas y recalcó que el proyecto de ley no genera gasto adicional para el Estado. Pues únicamente se necesita reforzar los mecanismos ya existentes y unificar las plataformas tecnológicas y las bases de datos de las instituciones que conforman. En cuanto a cifras, el asambleísta Mauricio Zambrano reveló que entre 1970 y 2017 se han reportado 42.000 casos de personas desaparecidas en el país. 96% de estos ya han sido resueltos y 1.600 están pendientes. En cuanto a las provincias, Pichincha
refleja un 30.2%, Guayas un 14.8%. En casos de personas desaparecidas, son las provincias en las que mayor número de casos de personas desaparecidas existen en nuestro país. La legisladora Marcela Holguín, de su lado, enfatizó en el derecho que esta ley garantiza a las víctimas indirectas. Ellos son las personas que deben tener acceso a esta información y también a una evaluación que se realice al menos semestralmente, que sea de seguimiento para saber cómo están avanzando los casos. Mientras que Jimena Peña manifestó la importancia de tomar en cuenta la desaparición de personas en el extranjero. Es fundamental que esta norma transversalice el enfoque de movilidad humana. Por todo lo que les he mencionado, decenas de ecuatorianos que están migrando y los tristes casos de desaparecidos. Este proyecto de ley, que ahora pasará al Ejecutivo para su análisis, apunta a la búsqueda, localización de las personas desaparecidas, extraviadas y la protección de sus derechos hasta que se conozca su paradero, la prevención de este fenómeno, así como la educación, asistencia y protección a las víctimas indirectas a través de una coordinación entre las instituciones estatales para garantizar una respuesta efectiva. Belkis Sánchez, TVL Noticias. El proyecto de reformas a la ley de compañías deberá ser remitido al Ejecutivo para su sanción favorable o veto, esto luego de que el Pleno aprobara el documento. Además, los legisladores dieron paso para que las asambleístas Gloria Astudillo y Gabriela Larreategui formen parte de la Comisión Ocasional de Niñez. Con 114 votos, el Pleno de la Asamblea aprobó el informe para segundo debate del proyecto de reformas a la ley de compañías. Una propuesta que, según los legisladores, simplifica trámites, genera empleo y moderniza la norma. Podemos quedarnos atrás cuando se trata de desarrollo económico, cuando tenemos que estar al mismo nivel que los países vecinos como Perú. Para buscar mecanismos de fusión para vivir y sobrevivir o generar otras sociedades de trabajo. El asambleísta Esteban Albornoz, ponente de la propuesta, explicó que el documento brinda la posibilidad de que dos o más sociedades se dividan y puedan crear una nueva empresa o la absorba la otra, además de incluir la fusión transfronteriza, que quiere decir que compañías extranjeras puedan asociarse con compañías nacionales, siempre que sus operaciones sean en nuestro país. Esta es una nueva alternativa que no teníamos en la legislación ecuatoriana, que es importante que quede incluida, pues ustedes conocen que la dinámica que tienen las compañías, las empresas, pues rebasan inclusive pues límites territoriales. Otro de los temas que incluye la reforma hace referencia al proceso de liquidación de una compañía. Los asambleístas consideran fundamental agilitar este proceso, puesto que aseguran que con la ley actual existen muchas trabas. Actualmente existen serios inconvenientes, porque compañías que se encuentran en proceso de liquidación, que en la práctica están cerradas, el Estado los sigue persiguiendo para el tema del cobro de tributos. Cerrar en este país una empresa es una cosa muy difícil. Incluso cerrar una fundación. El documento deberá ser remitido al Ejecutivo para su sanción favorable o veto. Por otra parte, y en la misma sesión, el Pleno dio luz verde para que las asambleístas Gloria Astudillo y Gabriela Larreategui forman parte de la Comisión Ocasional de la Niñez. Ambas legisladoras manifestaron su interés en aportar en la construcción del nuevo Código de la Niñez, pues ellas venían participando en la mesa con voz, pero sin voto. Lorena Espinosa, TVL Noticias. El proyecto de reforma a la Ley de Seguridad Social pasó el primer debate en el Pleno de la Asamblea Nacional. A través de esta propuesta se busca crear un registro detallado de los aportes del afiliado, que permita al ciudadano tener acceso a los valores acumulados por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y que fueron aportados por trabajadores y patronos, según informó el asambleísta Roberto Gómez, proponente de la iniciativa. Gómez explicó que el aporte total deberá a su vez estar desglosado en aportes personales y patronales para los rubros de seguro de invalidez, vejez, muerte y ley orgánica de discapacidades, entre otros. Además, los legisladores tramitaron en primera instancia el proyecto de reforma a la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. El objetivo, de acuerdo al informe, es reafirmar el derecho de los jubilados a recibir sus pensiones sin ningún descuento y que no sean castigados al iniciar una nueva relación laboral. Que la gente sepa qué cantidad de dinero ha puesto en la seguridad social. No solamente, como hoy se puede hacer, ver si se está al día en el monto del último mes registrado, no,
sino de que haya un registro del acumulado. El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas trabajadoras en pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado. El Estado ecuatoriano tiene la obligación de no introducir en su ordenamiento jurídico relaciones discriminatorias, de eliminar de dicho ordenamiento las regulaciones de carácter discriminatorio y combatir las prácticas discriminatorias. Temas como el presupuesto para la alimentación escolar, unidad de almacenamiento de productos, impulso de la agricultura familiar, entre otros, fueron los temas que marcaron el primer debate del proyecto de ley de alimentación escolar. A continuación les presentamos un resumen. Prevenir y erradicar la desnutrición crónica, sobrepeso y obesidad fue uno de los objetivos del proyecto de ley de alimentación escolar expuestos por el ponente, el asambleísta Jimmy Candel. Explicó varias de las aristas como, por ejemplo, la creación de un sistema que involucra a las instituciones públicas, privadas y a las familias. Que comprende el conjunto de normas, políticas públicas, instrumentos, procesos, instituciones, entidades e individuos cuyo fin es garantizar de manera permanente y con carácter de prioridad nacional el derecho a la salud, a la alimentación y nutrición en el ámbito educativo. Un sistema que deberá incluir a las organizaciones agrícolas, planteó la asambleísta Teresa Benavides. Se incluya un representante de las organizaciones sociales agrícolas. En el debate desde la presidencia de la Comisión de Soberanía Alimentaria, Lenín Plaza, expuso las observaciones de la mesa, uno de ellos el fortalecimiento de la agricultura familiar. Que la alimentación escolar tenga dietas elaboradas acordes a los productos de producción primaria propios de su región natural. El proponente de la norma, Mauricio Proaño, expuso las razones del proyecto. Porque una ley de alimentación escolar, en el Ecuador ha habido disminución tanto en la desnutrición crónica, aguda, global, pero no en la velocidad que se espera para evitar sus problemas de nutrición. Con cifras sustentó su intervención la legisladora Dayana Pazley, quien habló de resguardar al niño integralmente. Comparó las ventajas de trabajar de la mano con la educación y la buena alimentación. Un país se hace con miles de niños y niñas estudiando, aprendiendo, leyendo. Pero para leer y escribir hace falta energía, y esa energía la obtenemos de los alimentos. ¿Qué pasa con la unidad de almacenamiento en la provisión de alimentos saludables? Planteó la legisladora Silvia Salgado. De una nueva cultura alimentaria y de una mayor participación de los encadenamientos productivos. A ello se sumaron propuestas para que el gobierno incluya en el presupuesto general del Estado la alimentación escolar. Un presupuesto para la alimentación escolar que permita de alguna manera tener una variedad de productos frescos y naturales. Concluido el primer debate, la Comisión de Educación procesará las observaciones de cara a la elaboración del informe para segunda discusión ante el Pleno. Mariela Logroño, TVL Noticias. Voces y opiniones. Durante el programa Tercer Debate de esta semana, el asambleísta Juan Cristóbal Lloret analizó el proyecto de ley de crecimiento económico remitido por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional. El legislador revisó el articulado relacionado con la disminución del impuesto a la salida de divisas, así como la autonomía del Banco Central del Ecuador. El proyecto de ley económico urgente denominado de crecimiento económico ya está en discusión en la Asamblea Nacional desde esta semana. La iniciativa legal propone modificar 22 cuerpos legales relacionados con el ámbito fiscal, productivo y tributario. De ahí que sus más de 400 artículos son revisados por la Comisión del Régimen Económico. Durante el programa Tercer Debate de esta semana, el asambleísta Juan Cristóbal Lloret revisó aspectos como la posible eliminación del impuesto a la salida de divisas. ¿Por qué? Porque usted está sacando dólares de una economía dolarizada y si usted ve en términos reales ya la balanza comercial, es decir, cuántos dólares ingresaron versus cuántos dólares salieron, tenemos una balanza comercial negativa.
Otro aspecto de reforma consiste en gravar con un impuesto a los consumos especiales, entre ellos cigarrillos, gaseosas y bebidas azucaradas. Se van a gravar con un ICE y ojalá el ICE sea alto porque también nos permite cambiar hábitos en la gente. Pero el Ejecutivo también propone darle mayor autonomía al Banco Central del Ecuador. Para ello se establecen prohibiciones. Lloret mostró su punto de vista. En el momento en el cual usted le da independencia y autonomía al Banco Central, está violando el artículo 303 y no está alineado a la política ni monetaria, ni crediticia, ni cambiaria. El proyecto de ley de crecimiento económico sigue en discusión en la Comisión del Régimen Económico. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Es momento de una pausa, pero enseguida regresamos con más información. Regresamos con TVL Noticias Dominical luego de la siguiente pausa promocional. Sumario legislativo. Gracias por su sintonía. Continuamos con la información. Esta semana, la Comisión de Régimen Económico inició con el tratamiento del proyecto de ley económico urgente. En la primera sesión recibió al ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, quien explicó la iniciativa legal que pretende recaudar $731 millones durante 2020. Una vez que el Consejo de Administración Legislativa remitió el proyecto de ley económico urgente a la Comisión de Régimen Económico, esta mesa legislativa inició con el tratamiento. En la primera sesión recibió al ministro de Finanzas, Richard Martínez, quien explicó sobre la propuesta. Martínez dijo que el proyecto consta de 3 componentes. El uno, que es una reforma al Código de Finanzas Públicas; el segundo componente, una reforma al Código Monetario y Financiero; y un tercer componente que es un conjunto de decisiones en materia tributaria. El ministro hizo un desglose de la ley, sin embargo potenció su intervención en algunos puntos que considera fundamentales, como el que no se podrá modificar el presupuesto general del Estado durante la ejecución del mismo en más del 5%. Es que conforme está establecida la ley actualmente, durante la ejecución el presupuesto general del Estado se puede modificar en hasta un 15%. Cifra que, conforme a estándares internacionales y, en nuestra opinión, tiene un alto nivel de discrecionalidad detrás. El proyecto se denomina de crecimiento económico. Esta normativa pretende beneficiar el emprendimiento, pues según cifras, el 90% de emprendimientos no sobreviven por falta de liquidez y financiamiento. Que no va a tener anticipo de impuesto a la renta, que tiene un sistema simplificado de tributación, que le quitamos un peso de encima al quitarles la obligatoriedad de llevar la contabilidad sin que eso afecte el control, si tienen que llevar un control, un registro de ingresos y gastos. Otro de los puntos que incorpora esta normativa es sobre beneficios para el sector agrícola, ganadero y agroindustrial. Es que todos los productores en el sector agrícola tengan un nivel de tributación muy simple, muy sencillo, con una tabla que establece un nivel de ingresos, un impuesto con una fracción básica y un impuesto adicional sobre la fracción excedente. Además está la responsabilidad conjunta, que significa el apoyo de las empresas con una contribución durante 3 años gradualmente, dependiendo de los ingresos de las compañías. Una empresa que haya tenido ingresos gravables de entre 0 y $1 millón no va a pagar el impuesto. Las empresas que tuvieron ingresos entre 1 y 5 millones tienen que pagar una tarifa del 0,10%, las de 5 a 10 millones de 0,15% y las de más de 10 millones de una tarifa del 0,2%. Esto nos da un nivel de recaudación de 177 millones cada año. Y también para las personas naturales que tengan más de $100,000 de ingresos al año. Ellos no podrán deducir los impuestos a la renta. De igual forma hay beneficios para quienes traigan su ingreso lícito del exterior. Si los capitales son declarados y no retornan al país, en ese caso se establece una tasa del 8%, si así lo decidiese el contribuyente. Según el artículo 59 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la Comisión Especializada, en este caso Régimen Económico, tendrá 10 días para presentar al presidente de la Asamblea Nacional el informe con las observaciones que juzguen necesarias para introducir a la normativa. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. La Comisión de Justicia analiza los artículos objetados por inconstitucionalidad por parte del Ejecutivo a las reformas al Código Integral Penal. Hasta la próxima semana, la mesa tendrá listo el informe que será enviado a la Corte Constitucional para el respectivo tratamiento.
El análisis de la objeción parcial por razones de inconstitucionalidad y objeción parcial al proyecto de reformas al COIP arrancó al interior de la Comisión de Justicia. Como primer paso, resolvieron tratar como prioridad las 4 objeciones por inconstitucionalidad planteadas por el Ejecutivo. La presidenta de la mesa, Jimena Peña, señaló que existen varios aspectos que merecerán un amplio análisis, como el comiso de bienes sin sentencia. Según el Ejecutivo, no procede por ser contrario y vulnerar directamente la garantía constitucional del debido proceso. Sugiere se plantee la figura de la incautación. No, realmente creo que es el rol del colegislador mejorar, presentar sus observaciones. Sin embargo, yo creo que es muy probable que la comisión se ratifique en varios de los temas. Algunos legisladores ven con buenos ojos este planteamiento del Ejecutivo en la lucha contra la corrupción, como Henry Cucalón, quien además sostiene que ya es hora de adoptar acciones. Qué bueno que se lo haya vetado. Así el país entero se puede enterar lo que nunca se enteró, de que aprobamos una norma bastante fuerte e inclusive a criterio del presidente que tiene visos de inconstitucionalidad por atentar contra la presunción de inocencia y el debido proceso. Esto nos pone en contexto. Pero también hay criterios opuestos con respecto al tema. Elio Peña observó que en la lucha contra la corrupción el gobierno vetó totalmente una ley que tenía ese fin. Este nuevo intento habrá que analizarlo, dijo. Lamentablemente que el presidente lo vete y vaya a consulta constitucional, porque realmente si queremos combatir la corrupción, esas son las herramientas nuevas en el orden jurídico que tenemos que implementar en el Ecuador. A la discusión se suma otro aspecto también polémico, como la disposición transitoria del texto legislativo, que calificó de inconstitucional el Ejecutivo a la luz de los principios de no revictimización. Los legisladores, a pesar de no haber aprobado la despenalización del aborto en víctimas de violación, habrían incluido un procedimiento para ejecutarlo. ¿Cómo podemos haber aprobado un artículo que pone en aplicación un artículo que nunca se aprobó, que es el artículo 150? Sí, fue un lapsus calami, debió haberse incluido dentro de la moción, no se hizo. Sin embargo, el veto pudo haber sido simplemente la eliminación de la disposición y no se ha enviado esto a la Corte Constitucional. Respetamos lo que ha hecho el Ejecutivo y esperamos que la Corte finalmente decida. Mariela Logroño, TVL Noticias. El Consejo de Administración Legislativa ratificó su decisión de suspender el pago de los sueldos a los legisladores refugiados en la Embajada de México en Ecuador. Los valores serán recibidos de forma íntegra por sus alternos, quienes serán principalizados de forma inmediata. La situación de los asambleístas de la Revolución Ciudadana que solicitaron asilo a la Embajada de México fue parte del análisis al interior del Consejo de Administración Legislativa CAL. A través de videollamada, los 3 legisladores, Carlos Viteri, Gabriela Rivadeneira y Soledad Buendía, expusieron las causas del por qué tomaron esa decisión. El segundo vicepresidente de la Asamblea, Patricio Donoso, explicó. Están impedidos de circular libremente según ellos. Nosotros somos ajenos a cualquier acción porque no somos ni fiscales, ni policías, ni jueces, somos legisladores y el CAL en su turno tiene que hacer lo que le corresponda, ver qué hacer con ellos mientras su ausencia esté allí. Los 3 legisladores solicitaron al CAL se considere la principalización de sus alternos y que de la misma forma reciban el sueldo íntegro. El presidente de la Asamblea, César Litardo, mencionó que este pedido fue aprobado por el CAL, lo que demandó reformas al reglamento sobre sanciones y multas de la Asamblea. Para casos que no están contemplados en la ley, en donde hay algún tipo de conflicto judicial o administrativo que impida que un asambleísta esté presente en forma física acá, se suspende el sueldo del mismo asambleísta y se obliga a que los asambleístas alternos sean principalizados para que cumplan su labor y asimismo ellos sean quienes reciban esa remuneración. Con respecto al asilo, los asambleístas correístas han iniciado el proceso de trámite de solicitud de asilo en la Embajada de México en Ecuador. Como avanza el mismo fue explicado por su colega de bancada, Juan Cristóbal Lloret. Dentro de ese trámite demorará algunas semanas o puede demorar algunos meses incluso, y es facultad del Estado mexicano el otorgarles o no esa condición, esa calidad de asilados. ¿El asilo es para ellos y sus familias? Están solicitando el asilo y para sus parejas en este caso. Ante ello, el presidente del Parlamento afirmó que aunque los 3 legisladores se encuentran en legación diplomática mexicana, no han perdido su calidad de asambleístas. De acuerdo a la ley, la posibilidad de solicitar este permiso como tal, y en ese sentido, pues hasta que no haya una acción judicial o una solicitud en firme de una situación como esta, seguirán con su calidad de asambleísta. Cabe señalar que los legisladores están bajo la protección de la Embajada de México desde hace 3 semanas, acompañados de sus cónyuges. Mariela Logroño, TVL Noticias.
Las muertes registradas durante el paro nacional fueron accidentales. Así lo confirmó la ministra de Gobierno María Paula Romo ante la Comisión de Relaciones Internacionales, como parte del seguimiento que realiza al momento la mesa a los hechos ocurridos en 11 días de movilizaciones. Al iniciar con su intervención, la ministra de Gobierno María Paula Romo aseveró que las manifestaciones registradas en el país fueron extremadamente violentas por grupos que incluso no fueron parte de las organizaciones indígenas. Porque a pesar de haber sostenido 11 días de violencia sin precedentes, la fuerza que usó la Policía Nacional fue fuerza disuasiva y en ninguno de los casos, en ninguna de estas circunstancias que ustedes han podido evidenciar, la policía usó fuerza letal. Durante la exposición del informe preliminar, la ministra indicó que las muertes a causa de las manifestaciones fueron accidentales, mas no producto de un arma letal. Refutó los informes de organismos como de la Defensoría del Pueblo, que acusan a la policía de un uso excesivo de la fuerza. Ni una sola está relacionada con una bala, ni una bala fue disparada, no hay una sola persona que haya perdido su vida como resultado de un ataque o de la manera de repeler que tuvo que usar la policía. Aclaró también sobre los supuestos ataques de la Policía Nacional a la Casa de la Cultura y a los exteriores de la Universidad Salesiana. Dijo que está en investigación. Tenemos serios indicios de que esta bomba ni este ataque, entre comillas, fue provocado por miembros de la policía. Tenemos identificadas personas encapuchadas que fueron a las universidades a crear terror. Sobre ello habló el ministro de Defensa Osvaldo Jarrín, quien reveló información sobre el uso de las instalaciones de las universidades, que más allá de sitios de paz, se convirtieron en centros de abastecimiento, afirmó. En definitiva, eran centros logísticos de abastecimiento para los manifestantes y los grupos que actuaban vandálicamente en el resto de la ciudad. El ministro aclaró también por qué las Fuerzas Armadas no salieron con armamento letal durante el estado de excepción y toque de queda. Más bien, nuestro interés fue siempre que las Fuerzas Armadas estén protegiendo a la población y que no haya pretexto alguno para que se escale la situación o que se vaya fuera de control, como fue el afán de grupos infiltrados, de grupos criminales y que tenían la intención como el objetivo fundamental era el carácter político, desestabilizar la democracia. Para la próxima semana, la Comisión de Relaciones Internacionales prevé convocar a la Defensoría del Pueblo, Centro de Inteligencia y a representantes de organizaciones indígenas. Mariela Logroño, TVL Noticias. La Comisión de los Derechos de los Trabajadores analiza una reforma legal para eliminar la pensión vitalicia a expresidentes y exvicepresidentes de la República. Desde el Ministerio de Finanzas se informó que actualmente se destinan más de $100.000 al año para el pago de este derecho. El proyecto de ley busca modificar el artículo 135 de la Ley Orgánica de Servicio Público, que otorga una pensión vitalicia a expresidentes y exvicepresidentes de la República. Pero en el listado entregado a la Comisión de los Trabajadores de la Asamblea Nacional, se conoció que dentro de las 27 personas que cobran dicha pensión, se encuentran hermanos, hijos y cónyuges de los beneficiados. Los comisionados señalaron que revisarán el articulado. Quien sea acreedor también a este derecho, una vez que haya terminado su periodo constitucional, porque si partimos de la tesis de que va a ser beneficiario quien constitucionalmente fue electo en las urnas, quien terminó ese periodo constitucional también debería tener derecho a aquello y no quien no lo haya podido acceder. En el caso de la casuística, vamos a citar el caso del presidente Moreno. Él fue vicepresidente constitucional de la República y hoy ejerce la presidencia de la República y eventualmente, no lo sé, por eso lo pregunté, si hoy recibe, por ejemplo, 2 remuneraciones, esa que se le otorga como ex vicepresidente constitucional y la que actualmente recibe como presidente. Según el Ministerio de Finanzas, actualmente el Gobierno Nacional destina cerca de $100.000 anuales para el pago de pensiones vitalicias a exmandatarios. La subsecretaria de Presupuesto del Ministerio de Finanzas entregó los detalles. La ley o la reforma a la ley será para adelante. Entonces, en este momento, ¿cuál sería el ahorro de aplicarse para los 2 casos que estábamos mirando? El ahorro sería $100.000 al año. De la información revelada, se desprende que el Estado destina mensualmente $93.000, es decir, $1,1 millones al año, a cancelar valores que bordean los $4.226 para expresidentes como Rodrigo Borja, Gustavo Noboa o Lucio Gutiérrez.
y $4.057 para ex vicepresidentes como Blasco Peña-Herrera Padilla o Rosalía Arteaga. Por otro lado, la Comisión de los Derechos de los Trabajadores avanzó con la revisión del proyecto de reforma a la Ley de Seguridad Social, que, entre otros aspectos, busca reforzar las atribuciones de la Superintendencia de Bancos. Así lo explicó su titular, Ruth Arregui. Porque si bien la Superintendencia tiene la competencia de vigilar y de controlar al sistema de seguridad social, cuando no está estipulado dentro de la legislación, eso lo dice el Código Orgánico Administrativo, si no está estipulado dentro de la legislación el régimen de sanciones, entonces no la puede ejercer. Las observaciones serán incluidas dentro del informe para segundo debate. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Llegamos a la parte final de la emisión dominical de TVL Noticias. Gracias por su sintonía, que tenga un excelente inicio de semana. Nos vemos el próximo domingo. Televisión Legislativa presentó TVL Noticias Dominical.